Muy bien, entonces, saludos para mis queridos hermanos que nos ven diferido también. Reciban de mi parte un águila imperial, un Icon Mechanicum y un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable y tan querido Yacton Cruce, el último cazoniano. Muy bien, entonces, breve recapitulación de lo que hemos visto ayer. Ayer hemos leído a partir del capítulo 6 o 7. El primer día leímos hasta el 5, si no estoy mal, o hasta el 4. Bueno, el asunto es que aquí el casi digo, ¿cómo? Cautenia bajó a Ilek, estuvo ahí en medio del quilombo, en medio de la guerra, fue rescatado. Después de que fue rescatado, encontró esta especie de... No, no era en el Sigurat, era en un edificio que encontró el cadáver todo marchito. Después empezó a sentirse mal, está con achaques físicos y psicológicos. Habló con otro ángel sangriento que era Elion, que era mucho más simpático que Askelion. ¿Y qué más? Ah, y por supuesto, después cuando fue a hablar con Sanguinius, para más o menos cachar qué era lo que pasaba, ahí les llegó el mensaje de Planeta Muerte. Entonces fueron rumbo allá y ahí cachamos que ahí es donde la historia se conecta, digamos, con la primera novela. Y se encontraron con las otras legiones, ¿no? Con los lobos lunares y con los hijos del emperador. Y ahí pudimos ver que Cautenia estaba viendo la interacción entre Horus y Sanguinius. Bienvenido, Lord Malcador, sea usted mi buen amigo. Un gusto saludarlo a nuestro querido primer regente de Terra. Entonces fue eso, básicamente, y después Sanguinius dijo que iban a ir a darles chorizo a los senos estos porque se pitearon un montón de ángeles sangrientos. Entonces nos toca el capítulo 10. Sí, efectivamente. Muy bien. Procedamos entonces con capítulo 10. Los llamaban megarácnidos. El nombre les quedaba bien, aunque no transmitía del todo su verdadera y repulsiva alienidad. Incluso los clados más básicos eran enormes, mucho más altos y pesados que un marín espacial. Tenían 8 extremidades, 4 de las cuales utilizaban para corretear por sus abominables bosques de hierba siseante, 4 de las cuales estaban armadas con afiladísimas cuchillas perfectamente capaces de rebanar la ceramita. Nunca supe dónde terminaba su cuerpo quitinoso y dónde empezaba su armadura. No quedaba claro de dónde provenía tal armadura. Nunca descubrimos manufactura en su mundo, ni siquiera después de someter gran parte de él a la limpieza de las llamas. Sin embargo, eran más que animales. Eso era seguro. Se comunicaban entre ellos, tendían trampas, imitaban nuestras tácticas. Su apetito por la violencia parecía prácticamente infinito, y nunca se vieron acobardados o intimidados, incluso por nuestros ataques más intensos. Mientras más nos adentrábamos en su mundo y más destruíamos los extraños nodos semibiológicos que parecían controlar su violento clima, más nos atacaban. Vi por mí mismo a los grandes clados en acción. Los enjambres alados de horrores carnívoros, los corpulentos corredores hinchados que sacrificaban velocidad bruta por inmensas placas de armadura. Incluso abundaban rumores de monstruos del tamaño de titanes escondidos más allá, en lo profundo de los matorrales interminables, capaces de enfrentarse a los warlords que tanto me habían impresionado en mi primer viaje al frente. Todos nosotros, incluyéndome, entendimos rápidamente qué había llevado a Kithas From al borde de la desesperación. Todo en ese lugar era hostil. La flora era repugnante, bloqueaba la luz y encerraba cada campo de batalla dentro de una sofocante cortina de ramas rígidas similares a una telaraña. El clima era de lo más peligroso, con tormentas eléctricas colosales que alteraban los sensores y hacían imposible el reabastecimiento.
Ni siquiera la destrucción de los grandes árboles óseos, que tenían una relación difícil de determinar con los sistemas meteorológicos, garantizaba protección. Compañías enteras podían quedar aisladas y en aprietos si un frente de tormenta llegaba sin previo aviso. Fue así que las tácticas de la Legión se escalaron implacablemente. Los aterrizajes iniciales de Fromm, vistos en retrospectiva, fueron penosamente pequeños, dejando a los escuadrones de infantería vulnerables a ataques rápidos y coordinados por oleadas de senos. Los comandantes aprendieron rápido, utilizando los recursos que llegaban a órbita uno tras otro. Primero llegaron los blindados móviles, desplegados en medio de gran peligro solo después de que las tropas en tierra lograran abrir brechas en las tormentas. Una vez que las máquinas de guerra estaban en posición, las tácticas de tierra quemada podían comenzar de verdad. No tengo ni idea de cuántos contenedores de Prometheum fueron arrojados a la superficie de 140-20, pero debieron ser lagos y lagos. Las bodegas de los transportes espaciales se vaciaban, el combustible se transfería a módulos pesados de aterrizaje y se enviaba en picada hacia los complejos fuertemente custodiados que habíamos tallado en el corazón de esos bosques fantasmales. Luego los equipos de lanzallamas se desplegaban, empujando sus columnas de tanques profundamente en las espesuras y desfiladeros, incinerándolo todo y llenando el aire con nubes densas de pura negrura. Solo cuando grandes extensiones habían sido sistemáticamente despejadas, los tecnosacerdotes permitían que los titanes descendieran, después de lo cual el poder de destrucción se incrementaba exponencialmente. De todas las armas que desplegamos, sin embargo, las más eficaces en todas las circunstancias fueron las compañías de marines espaciales. Ilek había sido un asunto trivial para ellos, pero aquí enfrentaban enemigos tan letales y poderosos como ellos mismos. Estuvieron a la altura. Fui testigo de acciones de las 3 legiones presentes y apenas podía distinguir entre ellas. Los hijos del emperador me parecieron los más calculadores, tan dispuestos a combatir a distancia como cuerpo a cuerpo, y elegían sus tácticas con sabiduría en todos los casos. Los lobos lunares eran más agresivos, muchas veces adelantándose a los ataques de artillería programados para enfrentarse a los senos más rápido. Pero la ventaja, en mi opinión, la tenían los ángeles sangrientos, que combatieron durante todo el episodio con una brutalidad casi desatada. Era algo personal para ellos, y se mantuvo así durante toda la campaña. Perdieron muchos más guerreros a lo largo del conflicto que las 3 compañías que lo habían iniciado, pero eso no importaba. No eran las muertes individuales lo que los impulsaba, sino el principio, la mella en su honor. No eran gente sentimental. Sabían que su destino era morir en batalla, pero la forma en que aquello ocurría era importante. Una buena muerte. Una muerte noble. No una precipitada por una planificación negligente o por objetivos poco claros. No permanecí mucho tiempo en la superficie. 3 visitas, todas supervisadas por sirvientes de la Legión y siempre desde la relativa seguridad de los transportes del ejército. La última es la que permanece en mi memoria. Fue uno de los grandes asaltos, de esos diseñados para quebrar la determinación de un enemigo que parecía inmune a las caídas de moral. Inteligencia había reportado una concentración significativa de senos en una elevada cresta a unos 200 kilómetros al este de la línea del frente actual. La experiencia había enseñado a nuestros comandantes que los asaltos aéreos eran extremadamente peligrosos. Las perturbaciones atmosféricas ponían en desventaja a nuestras unidades aéreas, que sistemáticamente eran rodeadas por los clados alados de los senos. Para mitigar esto, el plan era transportar por aire compañías de ángeles sangrientos y lobos lunares hasta una distancia de 20 kilómetros de las concentraciones senos. Esas regiones aún no habían sido quemadas, por lo que la infantería tendría que avanzar rápidamente a través de territorio densamente cubierto, escalar la cresta y atacar a lo largo de toda la cima. Eso sería un desafío, incluso para los astartes. Lo más probable era que fueran detectados y enfrentados antes de alcanzar el terreno elevado, lo que significaba combates duros en un terreno desfavorable. Cuando Bel Sepatus me contó los planes, debía haberme visto alborotado. «¿Vais a ser machacados?», le dije. No pareció impresionado. Claro que Bel Sepatus no solía hablar conmigo por mi agudeza táctica. «Es lograble», respondió. «En cualquier caso, los primarcas nos liderarán.
Lo dijo con tanta naturalidad. Para mí, sin embargo, eso volvió esencial una observación. No había conocido a Horus, ni siquiera lo había visto a distancia. Los primarcas solían liderar sus propios destacamentos, aunque con una coordinación muy estrecha entre los comandos de las legiones. De pronto tenía la posibilidad de presenciar a los dos generales supremos del imperio en combate al mismo tiempo. «Debo ver eso», dije. Belcepatus me miró con cansancio. «Será difícil acercarse. Si te mataran, sería una molestia». «Para mí también». Intenté sonreírle. «Necesito verlo. Solo un transporte puede quedarse a distancia». Me había acostumbrado, al menos en parte, a la experiencia del combate. Dada la alternativa, deambular por las entrañas de una nave de guerra en compañía de mis propias obsesiones y debilidades, privado de sueño y con náuseas persistentes, la descarga de adrenalina se convirtió en algo que casi anhelaba. No planeaba convertirlo en hábito, considerando la probabilidad de terminar untado en el polvo de algún mundo olvidado por la ley, pero sabía que tenía que estar allí. Así que se organizó. Descendí al planeta nuevamente, bajando en una diminuta lanzadera con solo 3 escoltas. Tropecé al salir de la nave hacia una de las grandes zonas de preparación. El cielo sobre nosotros se revolvía blanco y turbulento. Soplaba un vendaval que hacía ondear y crujir la vegetación espesa alrededor del perímetro. 5 kilómetros cuadrados habían sido quemados y despejados, dejando una inmensa extensión de polvo rojo expuesto, ahora cubierta por filas y filas de tanques, transportes blindados y cañoneras. Se habían erigido lúmenes de inundación por todo el recinto, marcando todo en claros relieves. Era ruidoso, sucio, abarrotado, exaltante. Miles de sirvientes trotaban o marchaban. Cientos de motores ya rugían. Los astartes se armaban y pronunciaban juramentos de combate antes de dirigirse a las Thunderhawks y a las Stormbird. El polvo estaba por doquier, levantado por los impulsores y arremolinado en los torbellinos de la tormenta sobre nosotros. «¡Quédese cerca!», gritó mi escolta, un sirviente de la legión llamado Enario, por encima del estruendo. Ya llevábamos puesta toda la armadura. Incluso los aprovechados como yo eran equipados en este teatro de guerra, y trotamos torpemente hacia nuestra estación asignada. Nos dirigimos a una Thunderhawk, una de las decenas que ya zumbaban entre gases y vibraciones. Intercaladas entre los enormes transportes, había filas de vehículos terrestres, incluidos Land Riders y otros tanques de batalla importantes. Enario me empujó hacia un reino de la legión y nos amontonamos dentro. Éramos 10, el resto eran sirvientes blindados de la legión. Probablemente todos estaban asignados como mis guardianes, y ninguno me miró a los ojos mientras nos asegurábamos con los arneses. No me importó. Estaba completamente acostumbrado a ser considerado una molestia. Las compuertas se cerraron con un golpe seco. El motor rugió al pasar a marcha. Retumbábamos hasta el punto de recogida y sobre nosotros escuché el rugido mucho más potente de la cañonera de transporte descendiendo y preparándose para el acoplamiento. No pude verla bien. Mi visión estaba limitada a un portal muy estrecho recortado en la armadura del Rhino, pero escuché lo suficiente. Nos detuvimos con una sacudida y un segundo después, enormes pinzas se cerraron sobre el exterior del transporte, haciendo resonar toda la estructura. Y entonces estábamos de subida, siendo izados hacia lo alto de la tormenta. Vi ascensos similares desde todas las secciones del complejo, cañonera tras cañonera, la mayoría remolcando Land Riders o pares de Rhinos, todas aplicando potencia para elevarse en esa atmósfera electrificada. El tirón fue violento, un ascenso extremadamente rápido, y luego la dirección cambió cuando los propulsores principales rugieron al activarse. Consulté el visor táctico de mi casco y vi la verdadera magnitud del transporte aéreo. Docenas de cañoneras en la primera oleada, con otras tantas ya alineándose para seguirnos. Esto era, tal como había dicho Belcepatus, una operación seria. No tardamos en llegar a nuestro destino. Una Thunderhawk se desplazaba increíblemente rápido una vez que alcanzaba plena marcha. Las cañoneras se mantuvieron en lo alto durante la corrida de ataque, conscientes del peligro de acercarse a esas densas alfombras de cobertura antes de entrar en la zona de descenso y triangular el descenso.
El interior del Rhino se oscureció, iluminado solo por tenues luminarias de combate a lo largo del suelo. Por primera vez, en medio de todo el traqueteo y el estruendo, noté los patrones que recorrían los paneles metálicos junto a mí. Un grabado finísimo, repujado en oro sobre la base carmesí. Estaban por todas partes esos grabados, esa decoración obsesiva. ¿Quién vería alguna vez esto, salvo las tropas lanzadas al combate? ¿A quién le importaría siquiera que estuvieran allí? A alguien le importó. Alguien dedicó tiempo a ello. Me pregunté si alguna vez lo entendería. Entonces llegamos a posición y el morro de la cañonera se alzó mientras los retropropulsores entraban en acción. Descendimos con fuerza, casi horizontalmente, y oí las alarmas sonar por encima mío mientras los anclajes de acoplamiento se preparaban para liberarnos. No creí que lo harían estando todavía en el aire, en movimiento. Supuse que aterrizaríamos antes de soltarnos. Me equivoqué. Los sirvientes a mi alrededor se prepararon para el impacto y entonces los anclajes se soltaron. Se me revolvió el estómago al caer del cielo, presa del pánico. No tenía idea de qué tan alto estábamos, antes de estrellarnos contra el suelo con las orugas del Rhino ya girando. Recibí un sacudón brutal y la cabeza se me movió dolorosamente hacia todos lados antes de darme cuenta de qué tan rápido íbamos ya. Me giré hacia la estrecha mirilla. Vi cañoneras descendiendo del cielo en secuencia, sus caídas detenidas con repentinos destellos de llamaradas humeantes antes de que su carga cayera con un estruendo a tierra y volvieran a ascender. Los tanques comenzaron a disparar de inmediato, encendiendo la densa cobertura vegetal frente a ellos mientras avanzaban a través de ella. Ya estábamos rodeados por todos lados por transportes rápidos, desgarrando las frondas mientras subían con fuerza la empinada pendiente. El artillero de nuestro Rhino empezó a disparar su Volter. El viento aullaba a nuestro alrededor mientras el inquietante paisaje seno ardía. Escuché armas más pesadas disparar desde los Land Raider. Vi los segadores destellos de cañones láser alineados. A medida que más tanques eran desplegados, el bombardeo se volvió absolutamente furioso. Una lluvia abrasadora de proyectiles y haces de energía que demolía por completo el terreno ante nosotros. Creí que nada podía sobrevivir a eso. Creí que avanzaríamos sin impedimentos hasta la cima del risco. Tal era el volumen de fuego. Así que cuando llegó el primer gran impacto, me hizo saltar del suelo. El chasis del Rhino se inclinó tanto que pensé que volcaríamos. ¿Qué fue eso?, exclamé. «Senos», respondió Enario sombrío, «tratando de volcarnos». ¿Cuánto pesaba un Rhino? ¿20? ¿30 toneladas? También llevábamos impulso y poderosos motores nos movían, pero algo nos había golpeado con tanta fuerza que casi nos volcaron. Apreté con más fuerza los arneses y traté de no pensar demasiado. Para entonces, quedaba perfectamente claro que el ascenso por la ladera no iba a ser tan fácil como había esperado. Los megarácnidos salieron en masa de todos lados para repelernos, brotando de sus bosques de hierba en llamas y lanzándose directamente contra los tanques en movimiento. Solo alcancé a echar unos fugaces vistazos, emborronados por el movimiento, pero bastaron para captar algunos elementos. Eran criaturas enormes, apenas más pequeñas que los vehículos que atacaban, completamente cubiertas por corazas grises moteadas y con zumbantes zarpas que centellaban entre el humo antes de impactar. Vi dos criaturas seno estrellarse contra el flanco de un Land Raider a escasos metros, sacándolo de su camino antes de penetrar en su armadura. Vi otras variantes volando a baja altura, con sus alas cual gasa, vibrando a través de la niebla en locos patrones de interferencia. Algunos fueron alcanzados de lleno por la lluvia de proyectiles, convirtiéndose en astillas voladoras de coraza y quitina, pero otros consiguieron penetrar aferrándose a las columnas de los tanques y royendo las placas exteriores. La carga ganó ímpetu, empujando hasta la cima incluso mientras más senos se escabullían de entre las sombras o se abalanzaban desde las afueras de la tormenta. Cañoneras adicionales flotaban por encima, soltando más Land Riders al infierno y luego descargando largas estelas de misiles antes de retirarse al lugar seguro. La presión de los senos se intensificó a medida que más y más de ellos entraban en la refriega, estrellándose contra los vehículos antes de envolverlos con sus largas extremidades segmentadas.
Con esta táctica, docenas de ellos fueron arrollados bajo las orugas, pero si alcanzaban un tanque de combustible o se introducían en los reactores, los resultados eran incendiarios. Explosiones colosales que arrojaban escombros por los aires. Apreté los dientes. Estaba muy asustado, esperando oír el fuerte crujido de otro seno golpeándonos en cualquier momento. Los sirvientes a mi alrededor se balanceaban con calma, armas en mano, completamente imperturbables. Ahora todo era cuestión de números y sincronización. Los tanques se acercarían lo más posible al objetivo y solo soltarían su carga si el avance parecía estancarse. Incluso dentro del chasis reverberante del Rhino podía saborear la concentración de compuestos químicos en el aire, los acelerantes de los Bolters, los cargadores gastados de los cañones láser. Los ángeles sangrientos descargaban furiosas cantidades de artillería, abriendo claros por la vegetación, haciendo estallar los cuerpos de los senos que se lanzaban salvajemente al choque, arremetiendo, más fuerte y más rápido. Oí la orden de desembarcar crepitar por el comunicador y comprendí que había llegado el momento. No para mí, por supuesto, no habrían confiado en mí para ningún combate real, sino para los cientos y cientos de guerreros astartes listos para irrumpir. Mi Rhino siguió avanzando con su traqueteo, incluso mientras los transportes a mi alrededor viraban y se vaciaban, derramando marines espaciales en el infierno como paja saliendo de una tolva. Entonces el volumen del fuego a distancia se volvió verdaderamente cataclísmico, amplificado por las vociferaciones y volters masificados. Vi a los astartes caer de los tanques aún en movimiento, poniéndose a correr de inmediato, disparando con rapidez pero con precisión, sorteando los tallos llameantes y las hogueras, enfrentando a los megarácnidos aullantes que se sacudían y escabullían para atacar. La matanza se volvió rápidamente un combate cuerpo a cuerpo con espadas, campos de energía estallando, lanzallamas rugiendo, escudos retumbando. Parecía aleatorio, caótico, absurdamente brutal. Pero no lo era, en absoluto. Incluso mis ojos inexpertos podían ver cómo las escuadras se respaldaban unas a otras con cuidado, ganando terreno, diezmando al enemigo mientras otras se desplazaban para flanquearlos. Los tanques, tras descargar a sus ocupantes, se mantuvieron en avance, añadiendo peso al torrente de proyectiles. La ofensiva combinada se precipitó cuesta arriba, sufriendo bajas pero sin detenerse nunca hasta que alcanzaron la cima y nos abrimos paso hacia la meseta que se extendía más allá. Solo entonces mi Rhino viró a un lado, dejando que la vanguardia se separara adecuadamente. Para ese entonces, las cifras desembarcadas eran impactantes. Calculé unas 10.000 unidades de infantería desplegadas y varios cientos de tanques activos. Aquellas enormes fuerzas eran absolutamente necesarias. Las concentraciones de senos eran aún más numerosas. Ajusté el alcance de mi visor y escaneé un amplio llano bullendo con cuerpos arácnidos, extremidades grises agitándose entre las llamas y el humo, todos en una estampida hacia los invasores. Siluetas más grandes emergían de la penumbra a una distancia pero acercándose rápido. Construcciones enormes de torsos bulbosos y extremidades con pinchos, chillando al unísono con las legiones de criaturas menores a sus pies. Los sistemas climáticos sobre nosotros parecían reaccionar en consonancia con ellos, resquebrajándose y fulgurando mientras la horda seno se alzaba en una furia salvaje. Fue la primera batalla campal verdaderamente extensa que había presenciado. Tal vez también la última. El terreno abierto se extendía por kilómetros frente a nosotros, casi carente de rasgos, salvo por los bosques de pasto ahora en llamas. Había violencia por doquier, de horizonte a horizonte, llenando los visores y haciendo chirriar las lecturas tácticas por sobrecarga. Y entonces lo vi llegar. Era imposible no verlo. No había descendido en un despliegue aéreo de esplendor, aunque bien podría haberlo hecho. Había avanzado a pie junto a sus tropas, ascendiendo la ladera junto a sus querubim con armadura de exterminador. Todo tenía un aire grandioso y supremamente arcaico para mí, como un caudillo ancestral de la olvidada tierra marchando con sus leales vasallos. A medida que el combate alcanzaba su apogeo, noté de nuevo la preferencia de los ángeles sangrientos por la lucha cuerpo a cuerpo. Podrían haber optado, supuse, por quedarse atrás y dejar que sus poderosos cañones y volters se encargaran del trabajo duro.
pero nunca lo hacían. Siempre que era posible cerrar distancias y negar espacio de maniobra, eso era lo que hacían. Uno podría argumentar que era la mejor estrategia contra un enemigo alienígena increíblemente veloz a media distancia y capaz de evadir incluso disparos bien dirigidos. Pero sentía que había algo más. Les gustaba más así, cara a cara. Vivían para ello. Las muertes valían más si venían acompañadas de una mezcla de sangre y vísceras alienígenas esparcidas sobre el filo de la espada y los nudillos afilados del guantelete. No eran soldados reclutados, empujados al frente y presionados para cumplir con su cuota. Eran artesanos de la violencia que no vivían para otra cosa. Siempre había encontrado esa noción inquietante. Estábamos construyendo el futuro más brillante para toda la humanidad, pero primero necesitábamos mutilar y alterar genéticamente a unos cientos de miles de nosotros para que las guerras terminaran más rápido. Aún así, no podía apartar la vista de ellos. Era como una especie de éxtasis, o eso parecía. Estaban disfrutando su labor. Estaban hachando, golpeando, arrancando, cortando, enfrentándose cara a cara con horrores que yo apenas podía soportar mirar, y seguían siendo ellos mismos. Sin altivez contenida, sin intención diligente a algún intrincado ornamento, solo lo esencial, lo puro, para lo que habían sido creados. Purificar y transformar. Ese ha sido nuestro don. El mismo Sanguinius lo había dicho. Estaba orgulloso de ello, claramente lo creía. Pero entonces sentí que esa era su verdadera realidad y que todo lo demás, todos esos objetos finos y el esfuerzo estético, no eran más que una distracción. Ni siquiera una máscara en ese caso, ni siquiera un espejo. Una distracción, un despiste. Para entonces, mi reino se había detenido por completo y pude ver claramente a Sanguinius. Estaba donde uno esperaría, justo en el centro, un punto brillante de luz en medio del torbellino de fuego y ceniza. Se enfrentaba a uno de los clados mayores, un colosal guerrero senos de lomo espinado y extremidades perforantes del ancho del torso de un hombre. Tal como en Ilek, la escolta del primarca no se interponía. Tenían sus propias batallas contra las hordas voraces y chasqueantes que los rodeaban. Y así, el duelo entre los amos de las hordas gemelas quedaba expuesto, un núcleo de hierro en torno al cual giraba el resto de la carnicería. Intentar captar cómo lo hacía, cómo luchaba, cómo mataba, era difícil. En parte era la velocidad maníaca de cada movimiento, un espectáculo fracturado en la luz parpadeante que parecía más un acto de brujería que de física. Sin embargo, igual que antes, vislumbré la imposibilidad en sus movimientos. Somos mortales, cometemos errores, apuntamos, fallamos, nos esforzamos, fallamos. Él nunca erró. Nunca falló. Y resulta que el cerebro humano no procesa eso muy bien. Empezamos a tratar de recategorizarlo como otra cosa. Una máquina en funcionamiento, la operación de una reacción química, los efectos de la gravedad. Apenas podía sentir familiaridad con él, no solo porque él era mejor, sino porque era otro. La criatura contra la que luchó era, bajo cualquier estándar, un oponente formidable. Más alto, más ancho, con 4 llamativas extremidades, tan rápido como el resto de su especie, tan agresivo y carente de miedo observable. Y sin embargo, al final, casi podía sentir lástima por ella. Sanguinius era un torbellino dorado y rojo, girando en espiral hacia su abrazo solo para seccionar un tendón, destrozar una pieza de armadura, patear una extremidad de apoyo. El primarca blandía su larga lanza como si fuera una extensión de sí mismo, la cabeza reluciente, oscilando como una estrella contra la oscuridad.
Escarbaba en el senos, diseccionándolo, incluso mientras éste aullaba y se sacudía contra él. Podía sentir la desesperación dentro de esa cáscara alienígena, la realización gradual de que no iba a ganar esta vez, que ese destino abyecto aguardaba a cada uno de sus congéneres. Quizá no era capaz de semejante imaginación. Tal vez yo solo estaba proyectando lo que sentiría si me trasplantaran de algún modo dentro de ese cuerpo horrendo. Pero no lo habría culpado si hubiese empezado a llorar justo entonces. Yo mismo estaba al borde de las lágrimas, solo de presenciar lo que un primarca podía hacer cuando se le liberaba de las ataduras. Como antes, tuve la clara impresión, percibida a través de la red de sangre y vísceras esparcidas, de que Sanguinius estaba apenas fuera de sincronía con todo lo demás, que había arrancado visiones en bruto del futuro y las había envuelto en torno a sí. ¿Qué habíamos creado aquí? ¿Qué habíamos liberado? Estaba de nuestro lado y debería haberme sentido feliz por eso, pero no se podía estarlo, no viendo lo que hacía cuando se le daba rienda suelta. Ninguno de sus hijos genéticos habría objetado, por supuesto. Todos estaban ocupados haciendo lo mismo. Hasta donde yo sabía, era el único que no pertenecía a la Legión observando todo esto, el único testigo imparcial de la masacre. Todos los demás estaban inmersos en ello, eran parte del proceso, un engranaje más de la máquina. Levanté la vista. Lo hice principalmente para desviar los ojos de aquel nivel de carnicería, solo un momento. Estaba mirando a través del magnocular de mi casco para ese entonces, con el fin de escanear y recorrer toda la extensión de la batalla. Fue solo cuando el campo de visión se elevó por encima de las cabezas de los pujantes combatientes que me di cuenta de que yo no era el único espectador. La cresta de la cordillera seguía elevándose hacia el noroeste, sobresaliendo ligeramente sobre la amplia meseta mientras se curvaba a través de las infinitas junglas en llamas. Hice zoom al límite de la capacidad de mi sistema, pero aún así era difícil obtener una imagen clara. Todo el paisaje estaba en llamas, sumiendo la tierra en una oscuridad hecha de hollín y ocultando las tormentas blancas como la leche del cielo. A distancia, todo lo que obtenía era una imagen borrosa, mientras los espíritus máquina del magnocular intentaban aclarar la imagen. Aún así, distinguí algo. Y supe qué era. Al menos eso creí. Una figura solitaria, apartada bastante de lo peor del combate, flanqueada por un escuadrón de apoyo de 4, tal como antes. No podía distinguir ninguna de las insignias, pero podía reconocer una armadura Astartes bastante bien, y tenía la fuerte sensación de que, fuera lo que fuese que estaba inscrito en esas sombreras rojo oscuro, un ojo dentro de una llama formaba parte del diseño. Él observaba, al igual que yo, sin moverse, sin intentar asistir a sus hermanos de batalla. Solo la misma observación intencionada que había visto en la cañonera sobre Ilek. Ellos están encargados de vigilar a sus hermanos. Pero, ¿para qué? ¿Qué podrían siquiera ver en ese torbellino de cuerpos convulsos? Si había ocurrido alguna falta de disciplina, yo no podía detectarla. Nadie habría podido. Me volví hacia Enario. ¿Puedes llevarme allá arriba?, pregunté. Me miró como si me hubiera vuelto loco. Completamente imposible, dijo con desdén. Tenía razón. Lo supe en cuanto hice la solicitud. Aún así, podría haber insistido. Intentar encontrar alguna manera de acercarme un poco más, si los cielos no se hubieran rasgado y estallado con nueva furia. Las nubes se abrieron, cortadas por los agudos gruñidos de haces de teletransporte que desgarraban la realidad. A eso le siguió el trueno de nuevos desembarcos aéreos, con cañoneras llegando mucho más cerca que antes para depositar su mortífera carga. Estaba todo coordinado con maestría.
El primer asalto contundente para romper las líneas defensivas del enemigo y mantenerlos ocupados en una lucha intensa, de modo que su extraña habilidad para predecir ataques entrantes quedara debilitada, y luego la segunda oleada traída justo sobre el campo de batalla. Los recién llegados estaban ataviados con armaduras de hueso pálido, con penachos y crestas llamativas en sus cascos. Sus cañoneras flotaban sobre la meseta, disparando constantemente mientras sus ocupantes saltaban desde puertas abiertas. Como si lo hubieran hecho durante décadas, las dos fuerzas, carmesí y blanca, golpeaban al enemigo ya tambaleante. Escuché a los sirvientes a mi alrededor comenzar a hablar con urgencia a través de sus comunicadores. Todo en la jerga de batalla de la Legión, por supuesto, así que no entendí mucho. Una frase resaltó, sin embargo, ya que había sido mencionada muchas veces en los informes de misión. Incluso estos endurecidos guerreros, acostumbrados a todo tipo de experiencias extremas, estaban emocionados por lo que estaba ocurriendo. Yo también lo estaba. Después de todo, era la razón por la que había venido. Para presenciar esto, para presenciar a este individuo, el único miembro de aquella extraordinaria hermandad capaz de eclipsar al ángel en prestigio. Y así lo vi por primera vez, descendiendo como una estrella fugaz desde su transporte, espada en mano, con sus famosos Justerin cayendo con él. Horus, susurré, observándolo lanzarse de inmediato a la acción y abrirse paso hacia su hermano. El señor de la guerra. Fin de capítulo. Muy bien, entonces, a ver, vamos con las salutaciones de rigor. ¿Dónde están mis compas? A ver, bueno, no alcancé a saludar al príncipe Yoriel, pero él nos ve en diferido, así que un saludo cuando nos vea en diferido, amigo mío. Yo había estado con el celular, ahí, ya. Bienvenido también a mi querido maestro rúnico, sacerdote lobo, hijo favorito de Liman Rus, que vive bajo su cama, lobo protector de su loba, lobo salvador de los lobos más pequeños. Jaden, bienvenido, amigo mío. Bienvenida también Lady Luz Aurelian de Sirene, de la casa noble más cool que tú, consorte del primarca Lorgar Aureliano de la 17ª Legión Astartes, primera dama de los portadores de la palabra, reina de Colquis, memoria viviente de monarquía, dama bendita, aquella que brilla con más fulgor que las joyas que lleva puestas e ícono de la moda. Bienvenida, Lady Luz. Bienvenido también a nuestro capitán de la 4ª compañía de los Cuervos Sangrientos y agente de purificación del capítulo Electros. Bienvenido, amigo mío. Y, a ver, ¿dónde puede pasar el meme del resumen de la votación de ayer? En el Discord no le deja, pero ¿cómo es posible? Debería poder ponerlo en el Discord nomás, amigo. Qué raro. Tal vez lo está haciendo en un canal que no corresponde. Eso puede ser. ¿Y ahora dónde quedó mi cuestión? Aquí está. Ya, bienvenido también a nuestro paladín capitán de la 8ª Orden de los Ángeles de la Legión de los Ángeles Oscuros, subteniente electo del Ala de Cuervo y miembro de la Guardia Personal de Honor de Lionel Johnson, Garrukel Johnson, caballero cenobiano. Pesa 64 megas. Oh, pero hermano. Oh, y bienvenido, querido amigo Lord Fénix Netamitax. Qué gusto verlo, ¿de cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado usted? Bienvenido. Y a ver, entonces, ¿qué más? Ahí estamos. Bueno, hemos terminado el capítulo 10. En todo caso, a lo que usted llegó, amigo Electros, no había pasado mucho. Como que básicamente dijo aquí el Carcas, y le iba a decir de nuevo. el Cautenia dijo que, bueno, básicamente le iba a tocar ir a ver la batalla. Y todo fue básicamente la batalla o sea, bajando a 1:40-20. Y después ya fue todo esto agarrarse a charchazo y cuchillazo contra los, ¿qué se llama? Los megarácnidos.
Ah, claro, sí, pues sí, más propiamente tal, este planeta es muerte. Oye, pensar que los interexianos están aquí cerquita, qué dolor, weón. No me había acordado de los interexianos. Y esos son como que mis humanos favoritos, weón. A pesar de que solo aparecen un ratito, pero, weón. Es que bueno, esa es su función, ¿no? Aparecer un poquito para mostrarte cuán baganes pueden ser. Y que bueno, y que ni siquiera eso les garantiza la supervivencia. Ya tenemos ritmo de lectura que en menos de 10 capítulos vamos en el capítulo 10. Sí. De hecho, ¿sabes qué estaba viendo ahora? Que están, o sea, que al otro canal están subiendo los videos de las transmisiones en vivo. He visto que han subido de Fulgrim. Entonces, cuando leíamos Fulgrim, era como que un capítulo por día. Ya, los capítulos de Fulgrim son un poquito más largos, digamos. Son, o sea, no tanto como los de Próspero en llamas, digamos, pero largos a nivel como los de los mil hijos. Esa es una buena comparación. Y la cuestión es que ya leíamos uno por día. Y entre que se aumenta la charla, los saludos, el bla, 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 como que duraban 1 hora y media, 1 hora 40 los capítulos, algo así. Y eso que ahí ya se había extendido un poco, porque cuando estaba, digamos, leyendo Horus, Señor de la Guerra, era más corto. Y ahora, pues claro, las sesiones ya son por lo menos 2 horas, así mínimo, ¿ya? Y claro, y leemos mucho más, mucho más. Con decirle que en aquellas épocas era, uy, ya sí, nos tenemos que apurar para alcanzar a leer una novela al mes, ¿ya? Y ahora es, pero una novela al mes, pero chiquilladas. Podemos leer dos y a veces hasta dos y relatos. No, ya hemos leveleado. Se nota durísimo la diferencia en este año, que finalmente ya es un año, ¿no? De lectura, porque había empezado, o sea, antes de que sea un año aquí en la logia, había empezado leyendo las dos primeras novelas en mi otro canal. Entonces había empezado como en, a ver si esto empezó en agosto, junio, julio. A principios de junio. Claro, ya es mm, más de un año oficialmente, en total, ¿no? Pero sí, ya, como dice usted, hemos agarrado ritmo. Ya, pues ahora leemos de repente un montón de páginas. Sí, me acuerdo ¿qué se llama? Cuando estábamos leyendo lo de Vulcan, Sol de Prometeo. La última sesión tenían que ser 2 sesiones, pero estaba tan interesante y bueno, como tenía el tiempo disponible, ya sigamos nomás y y hasta terminar. Un poco cansador, pero espectacular, pues así vivimos toda la historia de uno y en algunos casos yo creo que está bueno hacer eso cuando no requiere mucho procesamiento la novela, cuando es más, digamos, fácil de llevar, que no hay mucho que deducir o interpretar. Cuando es más ligera, digamos, la novela se puede darle así duro, ¿no? Y uno por lo menos tiene la ventaja de que no pierde el hilo y lo tiene todo más o menos fresco. Pero por eso está interesante la idea de que que se llama a mediados de agosto le peguemos esa sesión ultra mega intensa de lectura y a ver qué tanto podemos llegar a terminar de un solo libro, ¿no? Capaz podríamos agarrar uno de estos de la serie Primarchs que ya esté traducido. Bueno, tenemos dos opciones nomás, que son el del Guillermo y el del Máximo, que están ya traducidos, si no estoy mal. Por lo menos el de Guillermo está ahí a la venta en la Kindle Store. El del Máximo ya debería estar porque ya fue traducido. Fénix Netamitax está desde diciembre. Igual su buen rato, ya más de medio año, sí, pues, en diciembre, claro, más de medio año, así que bien, ya tiene antigüedad, amigo. Así, pues. Ya, entonces pongo el anuncio, me estiro un poquito y continuamos. ¡Ay! A ver, los más veteranos de los Ángeles Oscuros y en una batalla
Se filete. Pero ¿cuántos Cenobian se pitean a 50 juste? Ah, entre unos cuantos. Ah, bueno, pero ya, sin desmerecer igual, qué capos, efectivamente. Pero es que eso es lo que no me gusta de Warhammer a ratos, la conveniencia de las cuestiones. ¿Se acuerda cuando estábamos leyendo Tormenta de Hierro y ¿era Forrix? Sí, era Forrix, creo. Que se pitea él solito así como a con una docena de puños imperiales y lo baleaban, lo espadeaban, lo hacían caer a la caca porque estaba como en una cloaca. No, era en una hueá que se había inundado y de paso así como era como tipo foso séptico. Entonces, claro, porque el guión lo necesitaba, se pitea pues un montón de puños imperiales, ¿no? Y entonces a ratos, claro, descuadran así un poco el poder. Capítulo 11. ¿Cómo compararlos? Difícil. Ambos estaban, a todos los efectos prácticos, tan por encima del común de las cosas que prácticamente trascendían cualquier descripción. Pasé bastante tiempo estudiándolos una vez que terminó el combate y volvimos a la flota, y nunca logré entenderlos del todo. Se notaba que eran hermanos a pesar de los contrastes físicos. Se hablaban como hermanos, compartían miradas, compartían observaciones, veían el mundo a través de dos pares de ojos que revelaban una cierta uniformidad en su visión. Eran dos miembros de un club muy exclusivo, una fraternidad diminuta que existía en la cima de la jerarquía imperial y no toleraba rivales. A menudo me preguntaba qué hacía eso con sus psiques. Incluso los más poderosos de nuestros generales mortales sabían que, en el fondo, estaban hechos de la misma materia física que las tropas que comandaban, y que venían de los mismos lugares que aquellos a quienes enviaban a la guerra. A veces, a pesar de la distancia simbólica, esa similitud esencial de especies se imponía y te dabas cuenta de que esas figuras a las que temías tanto eran carne y hueso igual que tú, que sudaban cuando tenían miedo, que tenían dudas y temores desde la infancia igual que tú. No creía que eso se aplicara a los primarcas. Estaban aún más alejados de la humanidad común que los propios marines espaciales. Estaban hechos a medida. Estaban en otro plano. Eran, y no lo digo de manera peyorativa, sino como una descripción sin juicio, fenómenos. Así que supuse que se necesitaban más entre ellos que a cualquiera de nosotros. Separados por guerras constantes y por las inimaginables distancias de las flotas expedicionarias dispersas, sin duda pasaban más tiempo en sus propias mentes de lo que era saludable, rodeados solo por seres inferiores trayendo consultas, quejas y problemas. Cuando eso cambiaba, cuando tenían la oportunidad de hablar con uno de los suyos, me imaginaba que se lanzaban a ello con ansias. Me imaginaba que debían ser más cercanos entre sí que hermanos naturales, unidos por lazos más fuertes que cualquier ley o costumbre. Puedes reír ahora. Yo mismo lo hago al recordar esto sabiendo lo que ocurrió solo unos meses después y me estremezco. Pero entonces, en ese momento, todo era diferente. Y no había forma de fingir la cercanía que había entre ellos en ese instante. Nada que delatara el futuro. Estaban aliviados de estar en compañía mutua cuando llegó el momento. Podían compartir una sonrisa y saber lo que significaba, y saber que ninguna otra alma en toda la flota lo entendería como ellos. Mientras los observaba, caminando con naturalidad uno al lado del otro por los pasillos del espíritu vengativo, con sus armaduras aún salpicadas por los restos de sangre senos, tuve la clara sensación de que parte de lo que se comunicaban lo hacían subverbalmente, como se dice que se comunican los tecnosacerdotes, aunque sin todos los complementos metálicos. Algo más parecido a una simpatía psíquica, o tal vez simplemente familiaridad. Yo sabía que habían pasado muchos años juntos antes de que Sanguinius fuera finalmente unido a su propia legión, con Horus como instructor y Sanguinius como alumno. El vínculo entre ellos y sus respectivos hijos genéticos seguía siendo fuerte, algo que había sido evidente durante el combate que presencié en la superficie. Los estilos de combate eran diferentes, pero hasta cierto grado. Pensé que los lobos lunares
eran un poco más bruscos, un poco más dispuestos a hacer lo que fuera necesario para matar a su objetivo, en lugar de orquestar un escenario óptimo de combate cuerpo a cuerpo. No habría apostado por cuál de los dos enfoques era más efectivo. Estas eran dos de las legiones más sobresalientes de todo el imperio, en cuanto a registros de victoria y valor propagandístico. Puede que Sanguinius fuera la imagen colgada sobre las líneas de ensamblaje de las Manufactorums, pero se habían escrito más líneas de prosa sobre Horus que sobre cualquier otra persona viva. Después de Ulanor, su reputación solo se había reforzado aún más. El emperador era amado por todos, por supuesto, pero se sentía demasiado lejano y era incomprensible, mientras que Horus aparecía en las solopelículas, en los proyectores hololíticos y llevaba la lucha directamente al enemigo en el vacío del espacio. No había visto nada de él al inicio de nuestro despliegue en este mundo. Habíamos estado casi todo el tiempo recluidos en la Lágrima Roja, salvo por mis infrecuentes excursiones a la superficie para observar a los ángeles en acción. Fue solo después de aquella enorme batalla campal en la cresta, inmortalizada luego en los archivos imperiales como el encuentro 140-42-3V, que pude acompañar a la delegación de la 9ª Legión a bordo de la Espíritu Vengativo. Fue una victoria decisiva, una que abrió la posibilidad de avanzar profundamente en las zonas nido de los senos. Varias compañías de ángeles sangrientos fueron transferidas, junto con unos cuantos centenares de miembros del personal de apoyo. Yo fui uno de ellos, al igual que Waidera. Los ánimos eran de celebración y sin duda querían mejores registros para la posteridad de los que normalmente generaban los archivos. En cuanto a mí, me sentía mejor que en semanas. Había comenzado a pensar que salir del aire viciado de las astronaves era la clave para combatir mi letargo, pero por alguna razón, la Espíritu Vengativo no tuvo un efecto negativo en mí. Aún estaba eufórico por la experiencia de haber presenciado un combate tan intenso de cerca. Tal vez fuera eso. ¿Lo disfrutaste allá abajo, preguntó Waidera mientras marchábamos tras los guerreros de la Legión. Se comportaba tan desdeñosa como siempre, pero percibí un poco de celos en su tono. Waidera podía ser una criatura avispada, cada vez más frágil, y supuse que le había sorprendido mi disposición a arriesgarme por la causa. Fue interesante, dije. Deberías haber estado allí. Tenía trabajo que hacer. Hablando de eso, ¿cómo va el libro? Tenía más material del que sabía cómo procesar, y a pesar de todo había seguido avanzando hacia un retrato del primarca. Me preguntaba si ella resentía eso y quería verme fracasar otra vez, o si su deseo de crear algo especial era realmente genuino. Será una obra maestra, dije. Ella puso los ojos en blanco. Claro. La procesión llegó a su destino, una gran cámara de audiencias situada en los niveles superiores de la cubierta. Ya había olvidado lo sencilla y austera que podía ser una nave imperial estándar después de haber pasado tanto tiempo en las variantes de la 9ª Legión. La Espíritu Vengativo no era exactamente utilitaria, ya que tenía bastantes iconos y objetos de sus dominios cazonianos, pero la decoración no era tan omnipresente. Seguía esperando ver frescos y esculturas, y en su lugar encontraba mamparos y escotillas de acero de metal desnudo. Me gustaba el cambio. La Espíritu Vengativo se sentía como una nave bien ordenada, una nave saludable. La cámara se llenó. La mayoría de los presentes eran astartes, y ya había comenzado a sentirme algo parecido a cómodo a su alrededor. También había humanos comunes en número considerable, muchos de Cathonia, Terra o de una docena de otros mundos. Éramos un mosaico de uniformes diferentes, de roles distintos. De los presentes en el teatro de operaciones, ningún representante de la Tercera Legión, los hijos del emperador, había asistido. No sabía exactamente por qué, pero no era una gran sorpresa. Nadie los quería. La mayoría de las conversaciones que siguieron fueron cuestiones rutinarias. Resúmenes de los distintos enfrentamientos, inteligencia compartida, el génesis de planes para lo posterior. No comprendí todo y tampoco lo intenté.
Estaba más interesado en ellos dos, en cómo interactuaban. Me preguntaba si el nuevo rango de Horus dictaría el modo en que se hablaban, si Sanguinius le cedería deferencia. No vi muchas señales de ello. Se trataban como iguales. Horus lo escuchaba y Sanguinius escuchaba a su hermano. Si acaso, Horus prestaba más atención. Empecé a verlos como a un caudillo y su consejero, el señor de los ejércitos y su sabio. Horus era el más viejo de los dos, al menos si se databa sus edades por cuándo fueron encontrados, pero Sanguinius parecía mayor en ese momento, como si llevara haciendo todo aquello desde hace más tiempo. Creo que aún no te he dado las gracias como corresponde, dijo Sanguinius una vez que la situación estratégica fue evaluada completamente. Por venir, por ser el primer golpe de venganza. Horus inclinó la cabeza. Estábamos obligados por el honor a responder. Al igual que los hijos de Fulgrim, el capitán Tarvid nos mostró gran amabilidad cuando llegamos. Sí, no todos son unos completos idiotas. Sanguinius sonrió. Podríamos estar aquí por meses. Todavía hay millones de esas cosas con vida. Si eso es lo que toma. Pero tienes otras cosas que deberías estar haciendo. Horus se encogió de hombros. ¿Qué podría ser más importante? Me alegra el corazón hacer esto juntos. Me recuerda a los primeros años. Sanguinius lo miró por un momento. ¿Cómo fue tu último acatamiento? 63-19. El mismo resultado de siempre. Pero algo cambió allí. Horus alzó la vista. ¿De veras? Quizás solo es la reserva de un señor de la guerra. Sanguinius se encogió de hombros. Pero pareces distinto. Horus vaciló. Pensé que podría revelarnos algo en ese momento. Parecía que medio quería hacerlo. No realmente. Nunca es agradable enfrentarse a los tuyos, ¿no? Uno pensaría que aprenderían a aceptar lo inevitable. Ninguno de nosotros lo haría. Si otro imperio se anunciara de repente y nos dijera que aceptáramos a un nuevo amo... Conrad tal vez sí. Bueno, él podría hacer cualquier cosa. Excepto sonreír, el bastardo sombrío. Algunos de los guerreros de Horus se rieron con eso. Entonces vi cuál era la verdadera diferencia entre los dos primarcas. Horus era humano en el sentido más amplio. Sus movimientos eran naturales, su buen humor evidente. Parecía del tipo con quien uno podría tomarse una copa, compartir historias de antiguas conquistas o aventuras juveniles. Era una tontería. Alguien como él nunca acabaría en una situación social con alguien como yo, pero uno podía imaginarlo. Sanguinius, en cambio, nunca perdía ese aire de reserva. Era cortés, hablaba con suavidad, era inteligente, pero de algún modo estaba por encima de todo, mirando al mundo desde un estrado interior de indiferencia incognoscible. Así que esa era una de las razones por la que Horus había sido nombrado Señor de la Guerra, esa cualidad mística de caerle bien a la gente. Es difícil exagerar cuán importante era eso para ganarse la lealtad, incluso en el ambiente duro del ejército imperial. Un soldado puede luchar bien para cualquier general que no lo abuse, pero uno como este, que podía hacerte sentir que eras valioso, importante y que contaba contigo, aunque fuera por un segundo, eso no tenía precio. Sanguinius, naturalmente, inspiraba una admiración absoluta en cualquiera que lo conociera, pero era una emoción más rara, casi como devoción religiosa. Querías saber que existía en algún lugar allá afuera, haciendo lo que debía hacerse, pero no necesariamente querías conocerlo o encontrarte hablándole. Te quedarías sin palabras, abrumado, sin saber a dónde mirar. Y creo que el primarca de los Ángeles Sangrientos era consciente de aquello. Y creo que en ese entonces, más que nunca, era porque estaba trabajando duro todo el tiempo para mantener la persona que esperábamos de él, mientras que Horus simplemente era él mismo. Naturalmente impresionante, atractivo sin ser hermoso, energético sin ser frenético. No tenía que hacer esfuerzo adicional para lograrlo.
no se sumergía en las artes creativas para sublimar su torturada herencia. Solo tenía el encanto fácil, algo pícaro, de un líder natural, uno que nadaba en las aguas políticas con la misma facilidad con la que dominaba el campo de batalla. Entendí entonces por qué el emperador había hecho lo que hizo, aunque eso no disipó mis dudas sobre mi tema. Porque otra forma de decir que Sanguinius mantenía constantemente una imagen era decir que estaba fingiendo. Y otra forma de decir que fingía era decir que estaba mintiendo. No lo creía. Aún no lo creo. Tienes que entender esto. Jamás he conocido a nadie con tanta integridad evidente como Sanguinius. Nadie con tanto valor ni tanta pericia. Entonces, ¿por qué no podía ser el mismo? Eso era lo que me rondaba. ¿Por qué no podía ser como Horus? Fin de sección. Ah, qué bonito y triste ver a los dos carnalitos. Ay, sí, sabiendo lo que va a suceder es terrible. Y bienvenida a Misa. Sí, recuerdo que usted es legionaria de Fulgrim. Bienvenida, amiga mía. Doble bienvenida porque es primera vez que la veo en un directo. Y no sé si llegó a tiempo, pero justo en este capítulo hablan de nuestra legión. Pero no necesariamente es algo positivo. Pero mencionan a Saulito. Y eso ya es como, ¿qué más puede pedir uno en la vida? En ese aspecto es increíble cómo uno se encariña con los personajes. Cuando estaba traduciendo esta cuestión, ya escribía y de repente dice, el capitán Tarvitz nos recibió. Y solo dice eso, no dice más. No, el capitán Tarvitz nos recibió y claro, Horus le dice, ah, sí, hay algunos de ellos que son buena gente, que no son tan pesados, que no sé qué. Oh, y así bastó con que fuera mencionado en ese y, oh, Saulito, es él. Y ahí totalmente yo fanboyando con Saulito. Pero bueno, entonces, solo con esa mención de Saul, sí, sí. Oh, es, es espectacular. Yo recuerdo que leí eso y dije, ah, me cae muy bien este autor, el Chris Wright. Así supo darme lo que quería. Aunque bueno, ahí siempre que aparece como yo le digo, el Horus bueno, el Horus 1, Horus blanco, de armadura blanca, oh, igual a mí me encanta así, el Horacio. Y es partes donde dicen, oh, sí, era tan carismático y tan buen líder y tan... No sé, es que siempre que hablan de Horus 1, oh, y son unas de halagarlo así. Era encantador sin ser hermoso, intenso sin ser frenético, así. Era, oh, qué gran señor de la guerra. Pero bueno, y ahora todo este capítulo todavía oculta algunas sorpresas. Así que preparaos, amigos míos. Ya, sin embargo, para que no nos interrumpan en medio de la lectura, voy a dejar el anuncio ahora, así aprovecho de hacer una breve pausa y continuamos. Nos enviaron fuera poco después. Los dos hermanos deseaban conversar en privado, solo con sus consejeros de confianza presentes. Waidera y yo salimos de la sala con el resto. Traté de alcanzarla en el corredor para preguntarle cuándo debía volver a la Lágrima Roja, pero me interrumpió otra mujer, mucho más joven, de piel muy oscura y con dos discretas cicatrices que indicaban cirugía augmética en las sienes. Parecía nerviosa, o tal vez solo tensa. ¿Ser Cautenia? Preguntó. Avallis, por favor, dije, sonriéndole. Mercady Oliton, dijo extendiendo una mano. Documentalista. Leí su libro. Como siempre, esa punzada de vergüenza y placer. Mire, no fue... Lo disfruté. Me sirvió de base para algunos de mis planteamientos en este negocio. Yendo por aquí... No lo sabía. No estaba seguro de cuándo me convocarían ni qué se esperaría de mí a continuación. Tenía notas que redactar, recuerdos que transcribir, pero no había urgencia inmediata. Supongo que sí. Caminamos por el corredor juntos.
Esta Oliton tenía una sinceridad atractiva. Me dijeron que estuvo en la superficie, en muerte. Tuve que insistir para ello. Ninguno de nosotros consiguió autorización, me dijo. Ni siquiera Sinderman, y él es el más veterano. Me preguntaba, ¿podría usar algo de información si la tiene? Claro, dije al llegar al primero de muchos mamparos. ¿Qué tipo de cosas? Grabaciones de video, líneas de Audex, cualquier cosa que pueda usar para armar un documental. He estado aprendiendo cómo lucha la Legión, pero sin acercarme realmente. No se puede captar bien, ¿sabe? De acuerdo. Ahora me preguntaba por qué los ángeles sangrientos me habían dejado ir cuando los lobos lunares eran claramente más protectores con sus rememoradores. Tendré que volver a la nave, extraer los núcleos de datos, pero puede disponer de lo que tengo. Ella me miró, con un gesto que la hizo parecer extrañamente frágil. Debía ser mucho más joven que yo. ¿Cómo fue? Si no le molesta que pregunte. Me reí. Abrumador, muy impresionante. Demasiado peligroso, no volveré a hacerlo. Pero valió la pena para captar lo demencial que es todo esto. Oliton me dedicó una sonrisa irónica. Aún me desconcierta, a veces. Incluso de haber hablado con una docena de ellos, nunca terminas de acostumbrarte, por más que intenten ponerte cómodo. Perdón, no. Creo que este era el mismo Avagis. Aún me desconcierta, a veces. Incluso de haber hablado con una docena de ellos, nunca terminas de acostumbrarte, por más que intenten ponerte cómodo. Muy pocos de los ángeles sangrientos habían hecho eso. Por eso recordé a Elion en ese momento y decidí buscarlo nuevamente cuando regresé a la Lágrima Roja, suponiendo que no siguiera en combate. Son armas, dije. Incluso los más veteranos de ellos. El error es tratarlos como personas. Cuanto más veo, más pienso que ese es el enfoque correcto. Me sorprendí a mí mismo al decir eso. No había contemplado tal idea antes de ese momento, pero en cuanto la dije, probablemente tratando de impresionar a esta colega más joven y atractiva, me di cuenta de que probablemente era cierta. Una visión cínica, Dijo ella, aunque sonaba como si no estuviera del todo en desacuerdo. lo cual me hace preguntarme qué piensan ellos de nosotros. Frágiles, fáciles de romper, molestos, supuse. Ella rió. Probablemente. Llegamos a una puerta cerrada y puso la mano sobre el activador. Agradezco la ayuda. ¿Hay algo que pueda hacer para compensárselo? No, será un genuino placer, dije, preparándome para cruzar al otro lado. Luego me detuve. A menos que... Estas legiones pelearon juntas durante mucho tiempo, ¿cierto? Años y años. ¿Quién es el miembro más antiguo de los lobos lunares que podría estar dispuesto a hablar conmigo? Oliton sonrió para sí, como si hubiera tocado algún chiste antiguo que yo no entendía. ¿Cuánta tolerancia tiene? Preguntó. Quiero decir, para las historias. Parpadeé. ¿Era eso algo de lo que preocuparse? Bastante, respondí con cautela. Entonces, solo me viene un nombre a la mente, Dijo, divertida. y créame, estará encantado de hablar. Fin de capítulo. Hermanos, no puedo ni describirles cuán grande fue mi alegría al leer esta parte así. Y me acuerdo todavía que esta parte ya estaba cansado y dije, oh, ya falta poco para terminar el capítulo, terminaré. Y de repente empiezo a leer esto y dije, no, ni cagando, continúa. Así fue una inyección así de energía. Espectacular, así. Hoy, aquí ya, no. Bueno, en el mismo capítulo mencionan a Saulito y después me dan esto. No, no. Ahí Lord Malcador totalmente ahí acertó. Hermanos, qué espectacular, así no. Ya recuerdo que en este momento amé al autor. Dije, gracias por tanto. Ay, actoncito. Y bienvenido a nuestro querido guardia Beatrix Raulus Gaffe. Bienvenido, amigo mío. Qué gusto verlo. ¿De cuánto tiempo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda la recuperación? ¿Cómo anda ese brazo cyborg?
Solo faltaba que aparezca Carcassi, así ya era. Ay, y de paso mencionan a Kirill también. No, si este capítulo así fue una de fanservice, así teledirigido, fue mi capítulo favorito en la vida. Así, lo máximo de lo máximo. Ahora, antes de olvidarme, voy a poner el número del siguiente capítulo, porque si no, después me olvido. Ay, el grandioso capítulo 12 con Yactoncito. Lo cual me lleva a preguntarme, pero no quiero saber, por si acaso, si alguien sabe, yo no quiero saber, solo expongo mi pregunta para que así cuando llegue el momento, así me alegre, si es que llega el momento, ¿no? Si es que va a volver a aparecer Jack Tom Cruise en las novelas de la herejía, ¿no? No aquí en la saga, en la serie Primarchs. Tal vez aparezca con Garro, no sé, porque Garro sí sé que aparece. Tiene ahí varios cuentos. Pero bueno, ojalá que aparezca Jacktoncito. El que se oye enteramente. He recuperado 50% de movilidad más o menos, aún falta. Ya, bueno, pero me alegra que haya un avance. Me imagino, por supuesto, amigo mío, que debe ser un proceso largo y hay que tener paciencia, pero que el Dios máquina, el Omnisaya, esté presente en su brazo y y en toda la parte biónica de su organismo para que se recupere de buena manera y después esté más eficiente aún que antes. Muy bien, entonces. La ex diosa petrolera. Ay, señor. Ay, ¿verdad que? A ver. No, tal vez yo me estoy olvidando, pero a la que casi le da Carcassi era a otra. Y me acuerdo que era una que decía que, ¿cómo era? Se movía entre las sábanas como un pedo extraviado, algo así. Que era una medio bajita y pelirroja. Que en el fondo se lo iba a coger a cambio de que le presente, no sé si era a Loken o algo así, pero era así, o sea, abiertamente por interés, sin emitir ningún juicio al respecto, pero así lo declaraba, me acuerdo. Y algo decía que se movía entre las sábanas como un pedo extraviado, o flotaba como un pedo entre las sábanas, algo así. Era con Loken, ya, perfecto, perfecto. Y a la Petronela, yo me acuerdo que la encontró borracha. ¿Ya? Ah, ya, así era. Horus, señor de la guerra, cuando todavía... Ah, no, ya no era Horus blanco, era Horus verde, y ya estaba erebuceado. Y volvieron de la luna de Davin, donde donde el Eucantemba le había hecho el espadazo nurgletiano, y estaba todo hecho pichula y el pobre Horacio. Y de paso, los Mornivals y compañías habían piteado a no sé cuántos civiles al llevarlo a la enfermería, ¿no? Donde el buen apotecario Vadon, que era noble y cantaba bien. Y entonces ahí el Horus, o sea, Horus le dice, ya ven, te tengo que contar unas weas. Y ahí le dice, ya sabes qué, Petronela, toda esta wea de que somos hermanitos y una familia feliz es pura mierda. En realidad todos somos unos mierdas, nos odiamos, nos tiramos caga. Mis hermanos son envidiosos, todos quieren así ser el señor de la guerra. El león así es una caca, el Roberto Guillermo quiere mi puesto. Y ahí en todo caso injustamente dice la wea del Roberto Guillermo porque Roberto Guillermo no estaba ni ahí con la wea. Y... Ah, bueno, pero en todo caso, Horus dice, sí, los únicos que sí se alegraron por mí fueron el Lorgar, Fulgrim, Sanguinius y Mortarion, creo también. Bueno, la cuestión es que le dice así que todo es un show, así es un reality, así que caca, poto, baño. Claro, y ahí la Petronela como que le rompen el sueño de la imagen de la Gran Cruzada y entra en shock y ahí estaba pues, pero mega ultra borracha. Y... ¿Y qué se llama? Pero yo, a ver, yo creo que igual uno tiende a pensar eso.
Porque, no sé, el alcohol igual se asocia a malas decisiones y cuestiones así. Entonces, entiendo por dónde va la línea de pensamiento. Así, es plausible que exista eso, entonces es plausible pensarlo también. Pero ahí ocurre algo también de que la Petronela algo le dice de la mala poesía. Porque dice, sí, tú eres el poeta Carcas y que no sé qué. Sí, me conoce. Sí, eres autor de mala poesía. Pero me acuerdo que se usa el término mala poesía. Y ahí el Carcas así como que se indigna y le dice, al carajo. Y después no me acuerdo qué más pasaba. Pero sí, se había soplado más de una botella. La weón estaba así, pero... O sea, con suerte no estaba intoxicada y ya desmayada al borde de la muerte. Sí, pero se hace mierda la Petronela. Así, así. Además, yo creo que esa otra no hubiese agarrado a Garca, sí, porque, no sé, le gustaba, o sea, para eso tenía a Magardi y cuestión. Aunque creo que a esas alturas ya Magardi ya no estaba ni ahí, estaba más contento siendo Semiastartes, hijo de Horus. Pero bueno. Continuemos entonces con el grandioso capítulo 12. Muy bien. Atenti, atenti. Capítulo 12. Yackton Cruze. Jamás olvidaré ese nombre. No solo porque era un nombre extraño, muy diferente a los otros nombres catonianos que dominaban la legión, sino por las largas horas que pasé en su compañía. Hablaba. Por el trono de Terra, vaya que hablaba. Tal vez era su arma más poderosa. Quizá, si su espada y su bolter fallaban alguna vez, podría aburrir a sus enemigos hasta la muerte. Pero eso es injusto. No era aburrido. Al contrario, mucho de lo que me contó era fascinante. Sincero de una manera en que ningún otro marín espacial lo había sido jamás. Oro puro para un rememorador. Solo que era demasiado. Todo salía de golpe, ya que claramente él estaba encantado de tener a alguien que lo escuchara. Mientras me sentaba allí, con las grabadoras cliqueando y la cara doliéndome de tanto asentir y sonreír en los momentos clave, no podía evitar pensar en eso. Algunas debilidades humanas aún persistían en estos guerreros supremos. Puede que no conocieran el miedo, pero podían resentirse por haber sido marginados o sentirse inseguros ante una galaxia que cambiaba rápidamente y que parecía tener cada vez menos espacio para ellos. Podían creerse consejeros valiosos, mientras se sentían secretamente inquietos por las miradas de reojo o cejas alzadas que notaban de vez en cuando. Podían cuestionarse y frustrarse por no ser parte del consejo del Mournival cuando muchos guerreros más jóvenes habían sido invitados. Tales eran las políticas internas de la 16ª Legión, asuntos sobre los que difícilmente podía comentar. Yo no estaba con él para hablar de eso, pese a que él tenía muchas ganas de iluminarme al respecto, sino para descubrir más sobre la 9ª Legión, especialmente del período anterior a que se convirtieran en íconos de veneración para el Imperio. «Lo recuerdo llegando», me contó Cruze mientras nos sentábamos en su celda privada. Era una habitación modesta, con paredes desnudas y un piso de rococemento. «Hace 59 años, y es como si fuera ayer. Ya habíamos visto a otros primarcas. Habíamos servido con ellos. Ninguno provocó el interés que él provocó. Sabíamos tan poco de su legión, ¿ves? Los manteníamos alejados, fuera de vista. Yo pensé que sería un mutante. Y lo era, supongo, pero no como yo temía. Tal vez la radiación lo perdonó, o tal vez no, pero los resultados se veían bien en cualquier caso». «¿Qué tanto viste de él?» «Poco al principio. El señor de la guerra, aunque no lo llamaban así todavía, claro, se lo llevó consigo. Hablaban mucho entre ellos, mayormente en privado. Las primeras veces que lo vi, pensé que daba la talla. Callado, eso sí. No es como ese matón de Rus, a quien también conocí. Me cae bien Rus. Él es subestimado, si me preguntas, sobre todo por los que...» Había mucho de esto, divagaciones, opiniones no solicitadas. Intentaba filtrar lo irrelevante.
Eran los ojos, dijo Cruce, pensativo, acariciándose la barbilla. Los mirabas y lo que te devolvía la mirada era más viejo de lo que debería ser. ¿Sabes a qué me refiero? Como si ya hubiera visto lo que tú estás viendo en ese momento. Como si ya hubiera estado allí antes. Lo pensé más de una vez. También en combate. Luchaba como si supiera dónde iba a golpear su enemigo. Se lo mencioné a Tarik hace mucho tiempo y él estuvo de acuerdo. Al principio era inquietante, pero con el tiempo uno se acostumbraba. No digo que realmente lo supiera, claro, no como si fuera un bibliotecario. Más bien daba esa impresión. Probablemente solo porque era tan bueno. No hay muchas almas vivas en la galaxia de las que diría que tienen una chance contra mi primarca, pero él es una de ellas. Es aterrador ver con qué maestría mata. Y lo era, de verdad lo era. Y también envejeció antes de tiempo, continuó Cruce. Para ser honesto, no sé cómo funciona el envejecimiento con ellos. No sé si el orden en que fueron encontrados dice algo sobre su edad biológica. Supongo que probablemente sí, pero aunque fuera más joven que Lupercal, nunca actuó como tal. Aunque su aspecto es juvenil, tiene esa curiosa cualidad de parecer eterno, ¿no te parece? Como si hubiera estado aquí desde siempre. Y no pasó mucho tiempo antes de que la gente comenzara a buscar su guía, su consejo. Incluso el propio señor de la guerra. A veces, antes de una acción, los miraba a ambos y veía al ángel inclinándose para decirle algo en privado, como un viejo sabio advirtiendo contra algún movimiento imprudente por parte de su caudillo. Yo había pensado casi exactamente lo mismo. Él aconsejó su cambio de nombre, ¿no es cierto? Pregunté. Eso dicen. Hijos de Horus, resopló Cruce. No deberíamos estar cambiando los nombres antiguos. Ya ha habido demasiados cambios y no traerá nada bueno. Las cosas cambian, dije. Cruce pareció molesto. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Negó con la cabeza. Cambian las insignias y los emblemas. Lo que hay debajo, no tanto. Toma la novena. Era la legión renacida. Eran temidos y odiados. Mencionabas su nombre y veías cómo se oscurecían los semblantes. Podría contarte historias. ¡Oh! Podría contarte historias. Podría contarte cosas. Por favor, hágalo. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz, lo cual fue extraño, ya que no había nadie remotamente cerca para escucharnos. El rumor constante era que su homofagia estaba defectuosa. Ya sabes, el órgano que nos permite ingerir recuerdos. Todos lo tenemos. Devoramos a los caídos para descubrir sus secretos. ¿Sabías eso? Algunos de los tuyos son increíblemente ignorantes. Sí, lo sabía. Nunca me pareció algo agradable y a menudo me pregunté si era realmente cierto. No podía imaginar cómo funcionaría ese mecanismo, al menos desde un punto de vista científico. Asentí, tratando de adivinar a dónde iba todo eso. Es una rara habilidad, rara vez utilizada, dijo Cruce. Algunas legiones la emplean más que otras. De hecho, algunas son muy entusiastas con el tema. Disfrutan la oportunidad de hincar el diente en la carne de los caídos, de ensangrentarse la boca mientras aún está caliente. Les da una ventaja táctica, dicen. Sin duda es cierto. Pero tal vez hay algo más. Tal vez tienen un hambre que no quieren admitir. Tal vez se trata de apetito tanto como de necesidad. De pronto recordé el cadáver en Ilek. El que estaba drenado y gris, y sentí una incomodidad creciente. Son soldados profesionales, dije. Ahora lo son. Cruce soltó una risita sombría. Luchamos con ellos durante mucho tiempo. 10 años con nuestras compañías bajo mando paralelo, intermitentemente. Al final de eso, eran como los ves ahora. Espadas pulidas, armaduras con bordes dorados, toda esa nobleza altiva. Al principio no eran así. Él aún no había tenido oportunidad de que su hechizo tuviera efecto sobre ellos, y eran una panda de desgraciados, créeme. Estuve a punto de negarme a trabajar con ellos.
Algunos de los otros sentían lo mismo. Habían traído consigo hábitos repugnantes y, aunque su aspecto era el adecuado, la enfermedad corría en lo profundo. Lo odiaban todo, al enemigo, a nosotros, a sí mismos. Eso los hacía letales, en cierto sentido, pero era imposible luchar a su lado. No me gustaba oír nada de eso. Pero él cambió todo, ¿no? Desde el mero inicio, Dijo Cruce asintiendo. fue el único que los trató con respeto y ellos respondieron a eso. Creo que estaban listos para el cambio. Sabían que era necesario y él fue quien los trajo. Se adecentaron. Los informes de atrocidades comenzaron a disminuir. No quiero decir que dejaron de hacer esas cosas. Solo sé que se volvieron más cuidadosos o tal vez comenzaron a desintoxicarse de ello un poco. Esto sobrepasaba mis expectativas. Pero lo importante, insistí, es que el primarca los curó. Cualesquiera que hayan sido los excesos a los que estaban acostumbrados, ya los superaron. Cruce me dedicó una sonrisa críptica. ¿Estás seguro de eso?, dijo. ¿Seguro de que una tendencia tan arraigada puede eliminarse por completo para que nunca vuelva a surgir? Negó con la cabeza. Tú eres humano, rememorador. Eres carne y sangre con alteraciones mínimas. Nosotros no. Somos creaciones, fabricados para un propósito. Todo en nosotros está dominado por la semilla genética. Es lo que nos hace quienes somos, lo que rige nuestros temperamentos, nuestras inclinaciones y nuestras lealtades. ¿Y cuál es el origen de la semilla genética? El primarca. Somos solo extensiones de ellos, reflejos de esa gloria original. Pensé que quería provocarme, que quería hacerme enojar. No es tan simple, dije con seguridad. Oh, no es tan simple. Ya veo. No me había dado cuenta de que hablaba con un experto. Se recostó estirando sus dos enormes brazos, sonriéndome. Por supuesto, estas cosas son complejas. Pero fuiste tú quien me hizo las preguntas, quien quiso hurgar en el pasado. Así que no te quejes cuando alguien te da las respuestas. Has oído historias sobre la Legión Renacida y quieres creer que Sanguinius llegó y los purificó. Eso es lo que todos quieren creer. Y es cierto, por supuesto que lo es. Él los transformó y ahora son amados en vez de temidos y de repente todos quieren luchar a su lado. Entonces, su largo y melancólico rostro adoptó una expresión difícil de descifrar. ¿Pero no crees que su forma antigua no tenía nada que ver con él? No, pero no creas que su forma antigua no tenía nada que ver con él, dijo. La semilla siempre estuvo ahí. Lo que son ahora, él lo fue alguna vez. Y lo que ellos eran entonces, él lo es ahora. Fin de sección. Y hay muchas revelaciones. Y aquí aparece Tarixito, mencionado. Así que, bueno, este libro en 2 capítulos lo tuvo todo. Así. Mencionaron a Saulito, mencionaron a Tarixito. Apareció Yactoncito. Todo bien. No mencionan a Eidolon, o sea que espectacular. Todo bien. Mencionan a Kirill. Yo quería que lo lograra, a ver si se le quitaba lo idiota. Al Ignaz Carcasí. Pero era acosado. O sea, yo me acuerdo que como que le tiraba los palos a Éufrates para ver si caía. Pero después ya ni siquiera. O sea, como que una vez al principio. De hecho, creo que era en la primera vez que aparecían. Que algún coqueteo así le hacía. Pero realmente, o sea, y hablo desde la total ignorancia. No sé si eso era así como acoso.
Porque de paso, como que se caían bien, como que eran amigos igual. Pero bueno, tengamos en cuenta de que no soy una persona extremadamente social y probablemente yo me mandaría uno de los cagas que, si es cagazo, digamos, que se manda así, el Ignas. ¿Qué le decía? Y hace poquito escuchó eso. Porque me acuerdo que la Éufrates le decía, ya no insistas, te aseguro que nunca va a pasar. Y el otro decía, es una pena. No, después en la segunda novela igual creo que insistía. Y decía, no sé si era el narrador o el mismo que decía, aunque la pelea estuviera perdida, no había por qué dejar de pelear, no sé, pero era algo muy entretenido que decía. Ahí está, sí, que seguía tirando la onda hasta en falsos dioses. Es real. Pues que yo también, bueno, iba a decir que uno no se tiene que rendir tan fácil, pero al mismo tiempo si no funciona la primera puede que ya no funcione. Entonces insistir per se hasta sería estratégicamente una mala jugada. Podrían decir que medio mal jugado, pavo. Pavo, ahí está bien usado ahí el término pavo. Pero bueno, vamos a poner un anuncio y continuamos. Vamos. Aquí. Ya, perfecto. Pero ahora que lo pienso, se entero pavo porque ¿por qué seguía tirando el palo hasta falsos dioses si ya había visto que en la novela 1 ya andaba con un soldado? Era porque cuando van a buscarla con Loken para ver si estaba bien, como que ahí cachan que estaba con un soldado y y el soldado se ponía así medio choro todavía y el Loken lo sacaba y le decía, ubícate, ¿con quién te estás desubicando? Así, va a salir mal parado de aquí. Y claro, entonces ahí ya el Carca sí tendría que haber dejado de jugar. Pero, bueno, pavo, ¿qué podemos decir al respecto? Muy bien, ahí estamos entonces. Continuemos. Fue en ese momento que empecé a sentirme enfermo otra vez. Tal vez la euforia de mi peligrosa visita a la superficie ya se había disipado, o tal vez regresar a la lágrima roja hizo que todo volviera. Fuera lo que fuese, comencé a sentir dolor, molestias y espasmos. Viajé entre las naves insignias en un transporte lighter junto a Waidera y ella notó de inmediato el cambio en mí. «Te ves mal», dijo con su peculiaridad amabilidad. Me pregunté si se habría puesto celosa. Supuse que no esperaba que trabajara tanto, que consiguiera tanto acceso en tan poco tiempo. Había hablado con el propio primarca, con miembros de su círculo de confianza, con guerreros veteranos de la propia legión del Señor de la Guerra. A todas luces, me iba mejor de lo que ella jamás habría imaginado. La verdad es que yo apenas sabía lo que hacía. Tenía ya toda una colección de material, parte sugerente, en su mayoría banal, y otra parte difícil de interpretar. Cuanto más descubría, menos sentía que entendía. Admiraba muchísimo a esta legión. Había visto 2 veces ya lo poderosos que eran, lo profundamente arraigados que estaban en los actos más sublimes de creación y destrucción. Habían surgido de las profundidades más bajas para convertirse en una hermandad admirada y respetada incluso por los más grandes de los primarcas. Y aún así, la duda no me abandonaba. Las palabras no dichas, el aire opresivo de secretismo, incluso su nombre parecía una amenaza. Ángeles sangrientos. Me tragué la náusea y traté de recordar cuándo había dormido más de 1 hora seguida. Trabajando demasiado, dije. ¿Qué hay de ti?
Ella volvió a tomar su proyector y me mostró en qué había estado trabajando. Era otra representación de un campo de batalla, esta vez mostrando al primarca y al señor de la guerra enfrentándose juntos a megarácnidos. Esta me gustó más. Ella tenía un talento asombroso para representar a los monstruos alienígenas tal como eran. Tanto Sanguinius como Horus lucían adecuadamente heroicos, y esta vez no encontré ninguna falla en la ilustración. Era exactamente como había sido. Los dos luchando espalda con espalda entre hordas agitadas, conteniendo la marea senos y presidiendo su matanza. Las alas de Sanguinius estaban desplegadas, alzándose alto en la noche ardiente, aunque en realidad las había mantenido recogidas. Aún así, era excelente, y me devolvió todo lo que sentí en ese momento. El terror, la euforia, el orgullo. Muy bien, dije sin ninguna ironía. Eso los inspirará en las líneas de producción. Waidera apagó el proyector de golpe. Me preocupas tú, dijo, mirándome con atención. Tomaste todos los tratamientos antirradiactivos en Val, ¿verdad? Todos. No creo que esto sea... Puede que algo te haya afectado. Deberías ver a alguien del personal de la Legión. A estas alturas, estaba cada vez más seguro de que esa no era la causa de mi malestar, pero asentí simplemente para que no insistiera. Nos acercábamos a la lágrima roja. El lento ciclo de acoplamiento me dio tiempo de sobra para admirar sus vertiginosos flancos mientras la nave insignia se alzaba ante nosotros. Las bordas relucientes con pan de oro, los largos paneles carmesíes decorados con querubines y lágrimas aladas. El primer vistazo que le di me había abrumado. Este no hizo más que intensificar mi náusea. Para ser sincero, estaba harto de tanta pomposidad. Ya no me impresionaba, me oprimía. Como un jardín saturado de aromas, con las rosas pasado su mejor momento y empezando a enmohecerse. La explosión de color resultaba asfixiante, y cuando las enormes puertas del hangar se abrieron en la penumbra, apenas logré reunir energía para mirar. «¿Todavía disfrutas de tu trabajo?», le dije a Waidera, más por distraerme que por interés real. «Me encanta», dijo con fervor. «No hay mayor honor. No puedo luchar, pero puedo hacer esto». «Y sigues tan comprometida con ellos como siempre». Sonrió. «Mira a tu alrededor. Esto es la cúspide de nuestra civilización, lo mejor. Hemos salido de años de destrucción y decadencia y construimos esto. He visto cosas en las sombras de sus naves que serían invaluables en cualquier otro lugar, pero permanecen ocultas, guardadas, porque lo hacen solo para sí mismos». Se podría interpretar como egoísmo. Puso los ojos en blanco. «Sé que estás tratando de encontrar todos los defectos posibles, cada pequeña grieta en su armadura. Nadie podría estar a la altura de los estándares que pones. Son asesinos, tienen que serlo, y aún así no puedes superarlo. No estoy buscando defectos. Estás levantando cada piedra. Esperas que esta misión te curara de eso. ¿Recuerdas cómo era antes? Tu nombre no valía nada, estabas acabado. Ahora tienes una oportunidad para redimirte y lo único que oigo de ti son excusas para evitar la cura. Tiene que ser la verdad. Entonces escribe la verdad. Escribe cómo luchan, sin miedo, sin vacilaciones. Escribe cómo conquistan mundos a un precio enorme para que la especie pueda sobrevivir. Escribe cómo él se enfrenta a los horrores del vacío para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Es magnífico, es un ejemplo. Lo he hecho, he escrito todo eso. Se acercó a mí, mirándome como si fuera un espécimen raro y frustrante. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué razón exacta no puedes simplemente celebrarlo por lo que es? ¿Es, no sé, estrés mental? ¿Eso es? Yo tampoco lo sabía. No podía expresarlo. Era más bien una sensación, un temor que crecía cada vez que me sumergía en esa enorme nave. La entrada del hangar se cerró sobre nosotros, reemplazando la oscuridad con un tenue resplandor rojo proveniente de las luces guía. Se sentía como ser tragado vivo, succionado hacia el interior de una bestia colosal y voraz. Ya no cabía duda. La nave misma era la causa. Tal vez cualquier nave suya habría tenido el mismo efecto. ¿Era un olor? ¿Una feromona que me afectaba de alguna forma? ¿Tenía alergia a algo a bordo? ¿A alguien? El transporte Lighter se acopló con los brazos de sujeción y la estructura emitió un estruendo resonante.
Pronto se encenderían las luces del compartimento, las compuertas se abrirían y los sirvientes de la Legión vendrían por nosotros. Me limité a mirar el rostro de Waidera, viendo la decepción en él, la irritación incomprensiva. Bueno, no estaremos aquí para siempre, dijo Waidera, cansada de esperar una respuesta. Ya se habla de movernos al cinturón Caivas, así que necesitas entregarles algo pronto. Se levantó y oí el bullicio de los sirvientes que venían por nosotros. Tienes un gran título, dijo. Escribe algo que esté a su altura. Fin del capítulo. Sí. Oh, y bienvenido a mi querido amigo, gran maestre de los alas del ala de cuervo, Georgie. Bienvenido, querido amigo. ¿Cómo estás? Puta, el único problema, querido Georgie, es que llegaste justo al final. Y de la mejor sesión de esta novela, pero sí, no voy a comentar nada. Pero muy bueno. Capítulo. Hoy hemos leído 10, 11, 12. El 10 es batalla. No es que sea malo, pero no es mi cosa favorita. ¿Ya? Pero 11, 12. Hermanito, ese es un manjar. Es tan hermoso. Me dan ganas de llorar de tan hermoso que es.